Muy buenas tardes con todos, participantes, asistentes, colaboradores de Factio, clientes de Factio. El día de hoy estamos dando cierre a la Semana de Calidad con esta última ponencia. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de validación de sistemas computarizados, que bueno, es un requisito obligatorio para los laboratorios y distribuidores de tanto de medicamentos como dispositivos médicos y en algunos casos incluso principios activos. ¿Ok? Es un tema que en muchas empresas pues a veces es un poquito complejo de aterrizar, de implementar, porque bueno, por una parte, bueno, como se llama validación, validación, pues en automático se dice pues lo tiene que hacer validación, ¿no? Pero pues también, como dice sistemas, bueno, en muchas ocasiones se dice, pues lo tiene que hacer el área de sistemas, ¿no? Por algo se llama así, ¿no? Pero bueno, como todo en esta industria, en la industria farmacéutica, de dispositivos médicos, tiene que ser un trabajo en equipo, ¿ok? No es que le toque a alguien, ¿no? Sino que todas las áreas, desde aseguramiento, las áreas operativas, las áreas de validación, las áreas de tecnologías, ¿no? Tienen que participar en este proceso, ¿ok? Entonces vamos a ver las generalidades, los puntos principales a tener en cuenta durante esta validación, las pruebas mínimas necesarias y los enfoques, el objetivo al cual, por el cual hacerlo. Y no el simple hecho de que una norma me lo pida, ¿verdad? Sino más bien por el hecho de que también forma parte de, primero, las buenas prácticas de fabricación, ¿ok? Es un elemento de mejora, no nada más es un elemento de cumplimiento obligatorio porque sí, sino más bien es porque forma parte de una mejora continua, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? Al final nos vamos a dar un tiempo para las preguntas, si las quieren ir poniendo en el chat o las tomamos al final, como ustedes decidan, ¿vale? Entonces, primero que nada, hay que comprender que es un sistema computarizado. En muchas empresas lo conciben como validación de software y así lo nombran, ¿no? Validación de software. Pero no nada más es validar el software, no nada más es fijarnos en la computadora y ya, ¿no? No, un sistema computarizado definido por muchas guías y por algunas normativas es un conjunto de componentes, por eso se llama sistema, ¿no? Un conjunto de componentes. Son esos dos componentes? Bueno, de entrada tenemos dos grandes, ¿ok? O dos generales, una computadora y un proceso, ¿ok? Eso nos quiere decir que un sistema computarizado es la unión de un proceso con una computadora, o dicho de otra manera, es la automatización de un proceso. Y cuando hablamos de automatización, a lo mejor algunos de nosotros nos imaginamos en una línea de producción, ¿no? Con muchos brazos robóticos haciendo muchas cosas. Y sí, esa es una automatización, pero también hay automatizaciones más pequeñitas, ¿no? Como por ejemplo, si yo realizaba, no sé, la valoración de un principio activo por una técnica analítica, ¿no? Y bueno, hago toda la parte analítica de preparar soluciones, leerlas con algún instrumento y demás, y luego obtengo una respuesta analítica, la cual, pues, quiero saber cuál es su concentración, ¿no? Eh, si lo quiero hacer como en la escuela, como nos enseñaron, seguramente a todos, a la gran mayoría, pues hacemos los cálculos a mano, ¿verdad? Hacemos una regresión lineal,
hacemos ecuaciones lineales, ¿no? Calculamos pendiente ordenada al origen, ciertas constantes que nos explican la tendencia de los datos, ¿no? Pero eso lo hacemos a mano. Bueno, ese es el proceso. Ahora, si lo automatizamos, ¿cómo lo hacemos? Ah, pues me van a decir, pues ya, ¿para qué hacerlo a mano, no? Si ya tenemos Excel, pues lo metemos, ponemos ahí unas fórmulas, las insertamos, las configuramos de tal manera que el proceso se reduzca y sea simplemente meter datos y obtener resultados, ¿no? Entonces, tenemos un proceso. El proceso, pues sigue ahí, cálculos estadísticos, cálculos analíticos o como le quieran llamar, ¿no? Pero ahora se une con una computadora. Entonces, eso es un sistema computarizado, ¿ok? Esa es una automatización, ¿sí? Es muy chiquita, automatización. A lo que voy es que un sistema computarizado puede ser muy grande, muy chiquito, pero se compone de esto, un proceso automatizado. Y desglosando sus componentes, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, pues del lado de la computadora vamos a tener dos elementos comunes. El software, que es toda la lógica, y el hardware, que es todo lo tangible de una computadora. ¿Ok? Les vamos a revisar sus características, vamos a documentar qué hacen y demás. ¿Ok? Pero no nos olvidemos del lado del proceso. Y pues todos los asistentes tenemos cierta experiencia, cierta conocimiento de los procesos en una empresa altamente regulada, ¿verdad? Y sabemos que un proceso, pues no nada más es ir y hacer una tarea o un conjunto de tareas. No, tiene que estar documentado, ¿verdad? Tiene que haber procedimientos que le indiquen al usuario, bueno, ¿qué vas a hacer? No es llegar e inventar una tarea, hacerla y ya acabé y adiós, ¿no? No, tiene que estar documentado, tiene que estar estandarizado, ¿ok? Entonces tenemos documentación, no solo los procedimientos. De los procedimientos se desprenden registros, ¿no? Bitácoras, se desprenden formatos, se desprenden más documentos, ¿ok? Y esos documentos forman parte del proceso y por lo tanto forman parte del sistema. ¿Ok? Esos procesos son ejecutados por personas, ¿no? Por más que automaticemos algo, siempre va a haber, aunque sea el técnico de tecnología de la información que configuró eso. Y más, porque finalmente tiene que llevar un mantenimiento y en sistemas o en eh, automatizaciones comunes, pues, también va a haber un operador, ¿verdad? Entonces, no nos podemos desligar de las personas. Sin esta persona o varias personas, pues la computadora tampoco va a funcionar. Entonces, forman parte de, ¿ok? Y por último, hay algunos automatizaciones que aparte de las computadoras llevan máquinas, ¿no? Por ejemplo, si tengo una tableteadora automatizada, una llenadora, una encapsuladora, bueno, equipos de producción, de análisis que tienen acoplado el equipo, toda la maquinaria que se mueve y hace mil cosas, la computadora y pues la documentación. ¿Ok? Algunos sistemas no van a tener equipo, algunos sistemas que solo gestionan datos no necesitan un instrumento o una máquina para funcionar, solo necesitan la computadora y el proceso. ¿Ok? Entonces, resumiendo todo esto, me di un poquito de vueltas, pero es importante conocerlo y comprenderlo adecuadamente. Un sistema computarizado es, primero que nada, un proceso automatizado y tiene 5 componentes: hardware, software, documentación, personal y a veces el equipo. A veces sí y a veces no. ¿Ok? Pero tiene esos elementos. Y cuando lo validamos, hay que revisar todos esos elementos. ¿Ok? No es nada más, pues voy y veo qué software tiene, cómo lo configuraron, le meto datos, saco datos y ya. Sí está bien, es una parte muy importante de la validación. Sin embargo,
quienes ya hayan tenido, por ejemplo, una experiencia en auditoría, lo primero que te pide o lo primero que te va a revisar un auditor no es la computadora. No va a llegar y decir, a ver, préstame tu computadora y yo la voy a revisar. No, va a llegar a revisar ¿qué? Documentación. ¿Ok? Entonces veámoslo desde ahí. ¿Qué es lo que me va a pedir el auditor? Documentación. Oye, Julio, pero no tengo la validación. Sí, pero todavía no llegamos a esa parte. Antes de validar, tú debes de tener manuales, fichas técnicas, procedimientos, formatos, no sé, a lo mejor aplico una bitácora, a lo mejor aplico un instructivo, mucha documentación, ¿ok? No la desligues de tu sistema, no porque el proveedor te diga, este es el sistema más avanzado de, no sé, purificación de agua, ¿no? Y ya lo tengo controlado aquí por la computadora y demás. Ok, pues dame los manuales, dame las memorias de cálculo, dame los diagramas eléctricos y dame un montón de documentación que necesito, sí o sí, ¿ok? Porque eso me lo va a revisar el auditor, ¿vale? Y además de que lo revise el auditor, es parte de nuestras buenas prácticas, lo necesitamos, ¿vale? Entonces, ese es un sistema computarizado, véanlo de esa manera, no nada más es la computadora, ¿ok? Hay cosas adicionales, ¿de acuerdo? También, aparte de algunos sistemas, necesitan otros componentes como una red, como un servidor, como acceso a internet. Eso ya dependerá. Pero si lo tenemos, pues también lo tenemos que documentar, ¿vale? Si me dicen, es que yo vi un sistema que lo tenían todo en la nube, ¿no? Y toda la parte, pues todo lo hace el proveedor, ¿ok? Bueno, si todo en realidad lo hace el proveedor, no te escapas de la documentación. Dame un contrato, ¿no? Quiero ver un contrato donde diga específicamente que sí, el proveedor lo hace todo, pero aún así eh, no hay un escenario en donde haya una excusa válida para que no exista la documentación, ¿ok? Siempre la debe de haber, ¿ok? Bueno, ahora, eso es un sistema computarizado. ¿Para qué lo validamos? De acuerdo con la OMS, nos dice que tenemos dos objetivos principales, ¿ok? El primero, bueno, yo lo pongo primero, aunque viene este primero. Este de acá abajo, el verde. Dice, la validación de un sistema computarizado debe establecer la confianza en la precisión o exactitud, confiabilidad y consistencia del desempeño del sistema. ¿Ok? Estos tres conceptos ustedes los pueden encontrar en muchas guías así juntas, bueno, con sinónimos, ahorita vemos otros, como las bases de la integridad de datos. Entonces, se puede decir que la validación de un sistema computarizado, el primer objetivo es para demostrar integridad de datos. ¿Ok? ¿Y cómo es esto de integridad de datos? Ah, pues también nos los dice la OMS. Nos dice, tú ya, bueno, las empresas están obligadas a tener buenas prácticas de documentación y creo que en este caso todos los asistentes las conocen, ¿no? Y estamos acostumbrados a que esas buenas prácticas de documentación sean pues a mano, ¿no? Ya no sabemos esas directrices de utilizar eh, tinta, no utilizar lápiz, todos los registros van firmados, todos los registros van con fecha, debe de haber un catálogo de firmas, debe de haber formatos, debe de haber procedimientos, bueno, ya no las voy a explicar más porque creo que ya las sabemos, las buenas prácticas de documentación. Ahora nos dice la OMS, bueno, eso que tú ya haces en físico con tus papeles, trasládalo a electrónico, a tus sistemas computarizados, ¿ok? Claro, no va a ser exactamente igual, vas a cambiarlo, pero los conceptos siguen. Si me dices que en físico todos los registros van con fecha y el nombre de la persona que los hace, pues en electrónico también. Ya no los van a registrar a mano, los tiene que registrar la computadora en automático.
Y eso conlleva más cosas, ¿ok? Para que lo registre, ¿cómo se lo digo a la computadora? Ah, pues alguien tiene que configurar los nombres de las personas, tiene que configurar los permisos de esa persona, ¿no? Y tiene que configurar muchas cosas para que el registro al final cumpla con lo mismo que tengo en papel, ¿ok? Eso es integridad de datos. Más adelante lo vemos un poquito más desglosado, ¿vale? Y el otro objetivo es confirmar que el funcionamiento del sistema le sirve al usuario. ¿Qué le sirve? También ese es eh, uno de los objetivos que no hay que perder de vista. Perdón, alguien por ahí estaba. Eh, Hay que demostrar que le sirva al usuario, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque para eso es el proceso. Y más que al usuario, ese es al proceso. Que realmente lo que hace la computadora, pues sí le sirve al proceso, ¿no? Porque si el proceso requiere que el sistema genere un registro, por ejemplo, de una cuantificación mediante cromatografía de líquidos, o sea, un reporte, lo debe de generar. Y si no lo genera, pues de nada me sirve el sistema computarizado, ¿ok? Entonces, ese es uno de los objetivos, demostrar que sí me sirve. Las diferentes guías, bueno, algunas guías lo nombran como adecuabilidad del uso, al uso. Es decir, pues que el usuario en su proceso le sirva el sistema, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, también la OMS nos dice, primero que nada en tu validación vas a revisar los elementos que ya dijimos, el hardware, el software, la documentación, el personal que esté calificado y los equipos o instrumentos que estén calificados o calibrados según corresponde, ¿vale? Pero en la cuestión del software, vas a poner especial atención. ¿Cómo? Pues porque, bueno, primero, ¿por qué? Porque el software va a hacer muchas de las tareas, si no es que casi todas, ¿no? La lógica va a estar contenida ahí. El software va a saber, pues, en algunos casos, por ejemplo, si, no sé, estuviéramos hablando de una autoclave automatizada, lo mejor va a tener una alarma, ¿no? Que me diga, ¿sabes qué? No está llegando a los 121 grados, ¿no? Se quedó en 110. Ah, pues a lo mejor va a arrojar una alarma. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, pues las personas especialistas en esa parte deberán de configurar esa alarma, ¿no? De acuerdo con las necesidades del usuario. Y no todos los usuarios, no todos los procesos, no todas las empresas son iguales. A lo mejor en una empresa yo tengo una esterilización a 121 grados, pero en otra empresa, porque utilizan otros materiales y otras cuestiones a esterilizar, lo hacen a 134 grados. Entonces, el proveedor, pues en una empresa lo tendrá que configurar a 121 y en otra a 134, ¿no? No todo es igual, ¿vale? Todo depende. Y esa configuración es muy importante que el proveedor o la persona o personas que la realizan, pues la documenten, ¿no? Para que nosotros cuando validemos, pues sepamos que vamos a probar cuando llegue a 121 o cuando llegue a 134, ¿no? Tenemos que saberlo, porque ahí de esa configuración nos sale la funcionalidad, ¿ok? Se le configuró una alarma para que, primero, dos alarmas. Una, si después de cierto tiempo no llega a 121 grados, va a alarmar. Si se pasa de, digamos, 122 grados, más de un minuto, también se va a alarmar. Entonces, esas configuraciones nos van a dar funcionalidades y esas funcionalidades las tenemos que probar. ¿Por qué? ¿Quién indica esos valores? ¿Quién indica esa necesidad, esos parámetros? Pues el usuario. Por eso mismo, acá nos dice las necesidades del usuario y el uso previsto. ¿Ok? Todo va amarrado. No nada más es inventar pruebas al azar y demás. No, pues primero que nada, antes de, en este caso, validar ese sistema computarizado,
de esa autoclave, pues primero hay que decirle al usuario, oye, pues explícame tú cómo la usas, qué requieres, cuántos patrones de carga tienes y cuáles son sus parámetros de esterilización, ¿no? Temperatura, tiempo, presión, para que con eso yo busque las configuraciones de el sistema y probemos en conjunto las funcionalidades, ¿vale? Todo para al final decirte usuario, ¿qué crees? Sí, sí sirve el autoclave automatizado que te compraron. O, ¿sabes qué? No, no sirve. ¿Por qué? Pues porque no está mandando las alertas que se supone debería de tener. Entonces le vamos a hablar al proveedor para que venga y lo componga, ¿no? ¿Vale? Entonces, esos son los objetivos. Bueno, primero el sistema computarizado, los objetivos de la validación. ¿Qué tenemos que hacer? Todas las normativas nos piden que los sistemas computarizados se les documente un ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Bueno, el más utilizado en este caso es uno de 4 fases que está propuesto por la guía GAM-5 de la ISPE, ¿ok? Que es concepto o concepción, proyecto, implementación, operación y retiro. ¿De qué se trata? Bueno, pues simplemente documentar qué pasa cuando lo estoy pensando, cuando lo estoy proyectando, la implementación de mi sistema, pues debería de documentar esos requisitos, esos parámetros, eso es lo que necesita el proceso y el usuario, junto con esas configuraciones y funcionalidades, ¿verdad? Antes de implementarlo, lo ideal sería buscar varios proveedores que me pudieran dar varias soluciones y decir, ah, ya tengo 3, 5 soluciones. ¿Cuál es la que más me conviene para mi proceso? ¿No? En cuanto a dinero, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a tamaños y todo lo que se necesite, ¿vale? Una vez que ya se eligió, pues se implementa, ¿no? Se instala, viene, se instala y aquí vamos a hacer las pruebas, ¿no? Bueno, la validación de un sistema computarizado se parece mucho a la calificación de un equipo, de un sistema crítico. Vamos a hacer calificación de diseño, instalación, operación y desempeño, ¿vale? Vamos a hacer esas pruebas, ahorita las vamos a ver. Con esas pruebas, si es que todo pasa bien, ahora sí tendríamos la liberación formal de mi sistema. Ya está, usuario, sí funcionó, cumple con todo, entonces ya lo puedes utilizar. Pero mi trabajo como validación no acaba. Tengo que asegurar el mantenimiento, o vigilar más bien el mantenimiento al estado validado. Que una vez que ya lo validé, pues hay que revisar que no le estén moviendo para que se conserve ese estado, ¿no? Porque si le están moviendo, porque si le están cambiando cosas, pues nos tendríamos que regresar, ¿no? ¿Vale? Aquí pues operará ese sistema varios meses, años, no lo sé, pero en algún momento tal vez lo retiremos o lo cambiemos por otro sistema. Bueno, pues también hay que documentar esos cambios, esos retiros de sistemas, ¿vale? Mediante un decomisionamiento, mediante migración de un sistema a otro y bueno, si migra, pues empezará de nuevo este ciclo, ¿vale? Todo esto es importante que se documente, ¿no? Que quien vaya a validar un sistema, quien forme parte del área de validación de una empresa, documente estas políticas que le aplican a cualquier sistema. Documente la metodología que va a utilizar para validar los distintos sistemas. Por ejemplo, todas las guías de este tema nos hablan de los modelos B, ¿no? Los modelos B simplemente es un esquema de trabajo secuencial que nos van dirigiendo por etapas, ¿no? Primero los requisitos, luego las especificaciones, ¿no? Luego la implementación del sistema, bueno, antes de eso la calificación del diseño y luego ya las demás etapas, instalación, operación y desempeño, ¿ok? Y que todo está relacionado. Si ven todas estas flechitas, nos indican que pues no son documentos o información aislada, sirven como base,
si yo pedí en mi requisito, bueno, no yo, perdón, si el usuario pidió una funcionalidad en el sistema que se le compró o que se le instaló, bueno, pues nosotros como validación tenemos que primero documentarlo, luego verificar en esas especificaciones del proveedor, ¿no? Lo mismo, el mismo ejemplo del autoclave. El usuario dijo, mi proceso es esterilizar líquidos, ¿no? 15 minutos, este, 15 pascales, 121 grados, ¿no? Entonces voy a ir a las especificaciones de configuración o funcionales del proveedor y ver que precisamente esa autoclave que se instaló, pues al menos alcance eso, ¿no? Digo, yo esperaría que sí. Después de revisar su documentación, pues me voy a ir a la prueba, ¿no? Si él me dijo que sí lo hace, pues vamos a hacer una prueba. Vamos, primero que nada, a ver en la pantalla, a ver si tiene ese parámetro, pues le sacamos una foto o una captura de pantalla. Y luego en el desempeño, que está relacionado, pues vamos a hacer la prueba, ok, en la pantallita dice que sí lo alcanza, pero ¿qué te parece si pues, que se ejecute, ¿no? Y como parte de la calificación de esa autoclave, seguramente meterás termopares calibrados para ver que la temperatura sea real, ¿no? Y entonces ya todo se amarró, desde el documento, desde lo que quiere el usuario, el manual, el procedimiento y funcionalmente que sí se aplique. Todo eso pues lo tenemos que documentar, ¿vale? Ahora, no todos los sistemas son iguales. Esta autoclave que les hablo, bueno, pues simplemente, bueno, no tan simplemente, pero pues su funcionalidad es una o dos, esterilizar a 121 y a 134 y pues algunas variaciones de materiales, ¿no? Y ya, ¿no? Pero no se compara, por ejemplo, si tengo ahora un sistema de planeación de la producción, ¿no? Donde ahora yo tengo que capturar muchos datos desde cuánta energía consume un equipo, qué cantidad de los diferentes excipientes y principios activos voy a tener, los tiempos de producción, los equipos que utilizo, ¿no? Y aparte en ese sistema, a lo mejor mi empresa no nada más hace un medicamento, hace como 50. Entonces ya no es nada más una o dos configuraciones, son muchas, ¿no? Y entonces, a mayor configuración, mayores pruebas. Si yo tengo un sistema que tal y como me lo da el proveedor, yo nada más enciendo, inicio una corrida de lo que sea y obtengo el resultado y apago, pues mi prueba ¿cuál va a ser? Tal como se las dije. Ahora, si mi sistema no, bueno, ya se le configuró más cosas y tengo funcionalidad 1, funcionalidad 2, funcionalidad 3 y de estas funcionalidades salen otras tareas y así, pues el nivel de pruebas aumenta. Y si mi sistema de plano fue hecho por un programador desde cero, pues las pruebas van desde la programación, ¿no? Ahí le tendremos que pedir ayuda a él, al programador, ¿no? Documenta las pruebas que tú como programador realizas para asegurar que el sistema, pues, está bien, ¿ok? Entonces, no todos los sistemas son iguales. Hay que analizarlos. ¿Qué hace el sistema? ¿Qué le configuraron? ¿Cuáles son sus funcionalidades? Nos lo decía la OMS, ¿no? Configuración y funcionalidad. De eso depende todo, ¿vale? El hardware incluso también hay veces que se hace a la medida o hay veces que es estándar y el funcionamiento es pues, simplemente lo prendo y ya está funcionando, ¿vale? También depende el nivel de pruebas. Si se lo compré a una empresa que ya me da todo el soporte de ese funcionamiento, pues las pruebas simplemente es lo prendo y lo apago y ya, ¿no? Si me lo hicieron a la medida, pues no,
porque ahí tengo que cuestionarle al proveedor, bueno, ¿cómo me aseguras que sí va a funcionar? ¿Vale? Todo depende. ¿Ok? Ahora, ya para validar un sistema, hay cuestiones fundamentales de las diversas normativas, pruebas específicas que tenemos que demostrar durante nuestra validación. ¿Cómo cuáles? Bueno, primero, las más sencillas, digamos, o las más lógicas. Seguridad. Mi sistema debe tener seguridad lógica, ¿ok? Debe de tener un usuario, una contraseña. A lo mejor no tiene usuarios y contraseñas, solo tiene contraseñas. Bueno, pues contraseñas. Tal vez mi sistema no es tan avanzado y no tiene contraseñas. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues eh, buscas la manera de cumplir con ello. ¿Ok? Voy a buscar, pues a lo mejor una protección física, ya no tanto lógica, acoplada con una bitácora de uso, ¿no? Pero lo ideal es que tuviera seguridad lógica porque tengo un software, ¿vale? Y de esa seguridad lógica se desprenden varias cosas. No es nada más el hecho de ya tiene usuarios, ya tiene contraseñas, ya pasó la validación. No, ¿por qué? Porque, bueno, ¿quién da los usuarios? ¿Quién los da de alta? ¿Quién los da de baja? ¿Quién cambia los perfiles? Si se bloquea el usuario, ¿quién lo desbloquea? No, pues a lo mejor el de sistemas te va a explicar, ok, ya me lo explicaste, recuerda de nuevo. ¿Qué me va a pedir un auditor? ¿Me va a pedir una explicación? Bueno, primeramente sí, pero después me va a pedir el documento que diga específicamente todas esas actividades que le acabo de explicar. Entonces, de aquí viene un procedimiento. Luego, la información y las configuraciones de mi sistema se tienen que respaldar, ¿ok? Así como nosotros cuando trabajamos en nuestros protocolos, en nuestros informes y demás, pues lo respaldamos, ¿no? Porque no se vaya a descomponer mi computadora y pierdo todo mi trabajo. Ah, pues lo mismo. Y más hablando si son registros que vamos a presentar ante la autoridad. Ok, le preguntamos al área de sistemas, oye, ¿respaldas? Seguramente te va a decir, sí, sí, lo respaldo. ¿Cómo lo haces? Te puede decir el cómo. Pero de aquí también se deriva un procedimiento, porque todo tiene que estar documentado. ¿Vale? Respaldo y restauración. ¿Por qué? Pues porque también a lo mejor de nuestros archivos que son Word, Excel y demás, pues ¿cómo restauras si se te llega a perder? Copio y pego y ya está. Pero en otros sistemas no es tan sencillito. ¿Ok? Entonces, si nada más es copiar y pegar, bueno, dentro de tu procedimiento, pues pon eso. Pues nada más es copiar y pegar y punto. Pero documentalo. ¿Ok? Si mi sistema es utilizado por varios usuarios y pueden modificar la información, necesito un audit trail. ¿Qué es un audit trail? Bueno, es una tabla que los sistemas generan automáticamente y que me permiten saber qué usuario hizo qué cosa. Debe de registrar al menos nombre de usuario, fecha, hora y la acción que hizo el usuario. Esa tabla, por supuesto, no puede ser modificable. ¿Ok? Debe ser un registro que ya nadie puede mover y me sirve pues precisamente para auditar el sistema. No nada más el software, sino a los usuarios que no estén moviendo cosas que no deben. ¿Ok? Otra cosa normativa pues también es que la infraestructura de tecnologías de la información también la tenemos que documentar. ¿Ok? Las computadoras, servidores y redes. ¿Vale? Y no nada más es ir y, mira, tengo la computadora, tengo este servidor, tengo esta red. No, también tienen documentos como diagramas, tienen documentos como procedimientos de cómo se usan. Entonces, también hay que documentarlo, ¿vale? Si yo tengo firmas electrónicas, también necesito un procedimiento para el manejo de firmas electrónicas, ¿vale?
Y también hay un punto importante que nos dice, cuando se capturen datos críticos de manera manual, debe de haber una segunda revisión que puede ser por otra persona o el mismo sistema puede tener elementos que le digan al usuario, oye, ¿estás seguro de que esta información es correcta? O, ¿sabes que este dato es atípico? ¿Estás seguro? Y todas esas pruebas son obligatorias, ¿vale? ¿Qué otras cosas normativas existen? Bueno, si hablamos de un almacén, todas las normas en todo el mundo nos van a hablar que la rotación de productos tiene que dirigirse por los algoritmos de primeras entradas, primeras salidas o primeras caducidades, primeras salidas. Es decir, lo que entró primero es lo primero que debe de salir o lo que se va a caducar primero es lo que hay que darle prioridad a la salida. Si mi sistema es del almacén, tiene que generar etiquetas para identificar a los productos. Esto es normativo. Todo esto nos da la trazabilidad de la información. ¿Vale? Normativo también es la integridad de datos, ¿no? Bueno, este es las firmas electrónicas, rápidamente. Muchas empresas creen que por tener usuario y contraseña yo ya tengo una firma electrónica. No, hay que revisar el CFR 21 parte 11. Además del usuario y la contraseña, para que sea considerada una firma electrónica debe de generarse un documento como un PDF o cualquier otro formato, pero un documento que ya no se pueda modificar, que diga claramente el nombre, la fecha, la hora y por qué estoy firmando. No nada más es el usuario y la contraseña. Y aparte, como ya les decía, todo eso va bajo procedimiento. No nada más es, ya compré el software, ya estoy del otro lado. No, estás a la mitad apenas. ¿Ok? Integridad de datos. Durante nuestra validación vamos a demostrar que se cumplen las buenas prácticas de documentación. ¿Cómo? Pues todos mis registros en la computadora tienen que ser atribuibles, es decir, debe de decir quién lo hizo. Si tiene AuditTrade, ahí lo va a decir. Tienen que ser legibles. ¿Ok? Primeramente, pues sí, que se pueda leer en la computadora o que se pueda exportar o imprimir para que después yo lo pueda leer. ¿Vale? Que no se presente en un lenguaje de computadora que solo la computadora lo entiende, ¿no? Debe de tener el registro de fecha y hora, y no nada más fecha. En la computadora todo el tiempo se está registrando la hora. Entonces debe de decir quién lo hizo, cuándo lo hizo. Debo de tener mecanismos que me ayuden a identificar en electrónico cuál es el documento o el registro original. Y si fue modificado, bueno, pues tiene que indicarme la computadora que ese registro ha sido modificado y cuántas veces y por quién y cuándo. Todo está amarrado. Y debe de ser exacto, tanto matemáticamente como a nivel texto. ¿Ok? Toda la información tiene que ser exacta. Tanto los cálculos que se configuren como la emisión de información. ¿Ok? También esto tiene que ver mucho con legible. Hay sistemas que, ok, sale toda la información, pero ya cuando lo imprimo, sale todo movido, ¿no? No es legible. Parecieran cosas que a lo mejor me va a decir alguien, ay, Julio, pero es que eso ya sería, pues muy excesivo, ¿no? Bueno, te pongo la contraparte. Imagínate que tú entregas un reporte de liberación de un producto del área de control de calidad hecho a mano y que no se pueda leer, que no se distingan los valores de los parámetros que evaluaste. ¿Crees que te van a decir o que crees que le puedas decir a la persona que libera es excesivo? Pues yo sé que ahí dice, no, ¿verdad? Tenemos que cumplir con eso. Entonces, lo mismo para electrónico. Y estas partes, bueno, es prácticamente lo mismo, atribuible contemporáneo. Si varias personas lo hacen, pues todos los registros tienen que estar ahí, disponibles para la consulta. Y por último, el respaldo y la restauración.
Debe de resguardarse esos respaldos de tal manera que se conserven durante el tiempo que se necesita consultar ese registro. Y si se pierde la información, el sistema debe tener la capacidad de restaurar los datos, ¿vale? Es muy importante, esta es la integridad de datos. No es difícil, pero todo lleva una contraparte, ¿no? Que es la documentación. Todo esto antes de iniciar una validación se tiene que realizar un análisis de riesgo. Bueno, como saben, pues todas las validaciones tienen que realizarse un análisis de riesgo, ¿no? Entonces, esta no es la excepción. Identificando, bueno, ¿qué es lo más crítico? ¿El hardware o las configuraciones del software? No, pues las configuraciones del software. Y de esas configuraciones, ¿todas son críticas o solo algunas? Bueno, todo dependerá. Hay que hacer este análisis, ¿vale? Una vez hecho este análisis, ahora sí empezamos con nuestra calificación. Primero el diseño. ¿Qué reviso en diseño? Simplemente reviso que los requisitos que me pidió el usuario, el proveedor los cumple. Voy a revisar, entonces, documentación, ¿no? Voy a revisar manuales, fichas técnicas, voy a revisar diagramas, evidencias de implementación, si mi proveedor está evaluado. Aquí es un punto importante. Dentro de las empresas ya se tiene que empezar a evaluar a los proveedores de softwares, a los proveedores de equipos automatizados, ¿ok? No nada más a los de excipientes y a los de principios activos y de material de envase y empaque. Esto también es crítico y hay que empezarlos a evaluar. Eso a lo mejor a ustedes no les corresponda, pero si hay alguien del área de aseguramiento, bueno, y hay que ir viendo hacia ese lado. En la calificación de instalación, ¿qué voy a revisar? Bueno, pues voy a revisar el hardware, el software, la documentación, si necesito servicios como internet, como servicio eléctrico, ¿no? Voy a revisar si hago respaldos, bueno, ¿en dónde los haces? No los vas a hacer en una USB que traes en tu llavero, ¿verdad? No, pues tendría que hacerse en algo más formal y que todo eso esté documentado, ¿ok? Que toda la documentación del proveedor, que muchos proveedores hacen pruebas de arranque, pues que las documenten, no nada más que digan, ah, sí, ya funcionó y demás. No, que las documenten. Si ya está instalado en operación, ¿qué voy a hacer? Pues en operación voy a operar el sistema. Sí, puedo prender y apagar el hardware y demás. Bueno, eso es obvio. Pero debo de operar mi sistema en conjunto con software, hardware, de acuerdo a los documentos y con el personal, probando pues la seguridad, ¿no? Que sí funcione la seguridad, los controles de acceso, que si tengo Auditrail, bueno, pues hago una modificación y que vaya registrando toda todos los usuarios que están utilizando mi sistema y qué actividades están haciendo. Si tiene configuradas alarmas, como les dije en el autoclave, pues que se ejecuten. A ver, prende el autoclave, deja que llega a, no sé, 110 grados, desconectemos el vapor, ¿no? Y esperemos que lance la alarma, porque si no llegó, pues tendría que avisarnos, ¿no? Si no lleva la temperatura, ¿ok? Si se paró una corrida, pues también me tendría que avisar. Si hablando de otro sistema que a lo mejor dictamine el cumplimiento o no de un producto final, de un producto terminado, bueno, pues probémoslo con el producto que sí cumple, con los datos que sí cumplen y con los que no, para que de esa manera me arroje esas alarmas, avisos y mensajes, ¿no? Y probar todas los modos de funcionalidad, no nada más irnos por la parte de
Ah, pues meto dato, obtengo resultado. Ya acabé, vamos. Ok, pero ¿qué pasa si alguien se equivoca? ¿Qué pasa si el dato que obtuve, que voy a registrar, no cumple? ¿Qué me va a decir el sistema? ¿Qué pasa si tengo que corregir? Todo eso lo tengo que probar. Y de todo esto de operación es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nada más es tomar capturas de pantalla como evidencia. ¿Ok? Lo importante es pensar todos esos modos de funcionamiento y no irnos con el pensamiento de que todos los procesos son lineales. No, los procesos siempre tienen variantes, tienen correcciones. Ah, ya, jefe, ya me equivoqué, ¿qué hago? Ah, no sé, pues es que el proveedor no me dijo, en la validación no se probó y pues nunca había pasado. Para eso es la validación también, para que también el usuario vea, oye, si te equivocas aquí, la solución es, no sé, lo borras, le hablas a tu jefe, él entra, él lo borra y lo vuelves a hacer. O de plano cancelas ese movimiento y vuelves a hacer uno. No lo sé, todo depende del sistema. Por último, en el desempeño, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya probamos el hardware, el software, la documentación, pero a nivel de las personas, necesitamos probar con varias personas, porque recuerden que es hardware, software, documentación y personal. Las personas influyen en el funcionamiento del sistema, ¿ok? Hay que probar con distintos usuarios para demostrar que el usuario sí sabe utilizar su sistema porque forma parte del sistema, ¿vale? Con esto vamos a emitir un reporte de validación. Ya casi nos dan la hora, pero ya estamos por terminar. Cuando ustedes hagan un reporte de validación, e incluso de cualquier validación, no nada más de sistemas, no lo hagan para ustedes, no lo hagan para su jefe, no lo hagan para el usuario, no lo hagan para aseguramiento de calidad. Háganlo pensando en que lo va a leer un auditor y le tienen que facilitar el trabajo, porque si no se lo facilitan, entonces él les va a cuestionar todo. Tienen que hacer un análisis de los puntos normativos a cumplir, ¿ok? ¿Qué nos pedían? Respaldo, restauración, audit trail, seguridad, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Todo lo demás es adicional, pero estos son las tres cosas básicas, ¿ok? Háganle el reporte mencionándole eso, mencionándole integridad de datos. ¿Cómo demostraste que era atribuible? ¿Cómo demostraste que era legible, contemporáneo, original y exacto? Denle una explicación sencilla de una hoja, ¿no? Resumida. ¿Qué es lo que hiciste para cumplir? ¿Cómo demuestras que el sistema sí lo hace? Sí cumple primero con lo mínimo normativo, ¿vale? También nos piden una matriz de trazabilidad, que también es para el auditor. ¿Qué se busca en esta matriz de trazabilidad? Colocar los requisitos de usuario e indicarle en qué fase, en qué protocolo, en qué prueba específica estoy probando. Por ejemplo, si este requisito hablaba de los usuarios y las contraseñas, bueno, pues en esta prueba es donde yo lo probé. ¿Ok? Y por último, el mantenimiento al estado validado. Simplemente hay que recordarle a los usuarios, vamos a validar un sistema en un estado. Si tú le mueves a ese estado, pierde su validación. Claro, va a haber cambios, pero contrólalos. No nada más es agarrar y ya le cambié, ya le quité. Contrólalos. Como cualquier cambio en la planta. ¿Vale? Asegúrate que tus procedimientos estén vigentes, que se cumplan con tus programas de mantenimiento, que el personal esté capacitado, que se hagan los respaldos, que tus equipos estén calibrados o calificados. Y si tiene audit trail, bueno, pues que no se quede nada más ahí el audit trail, revísalo. ¿Vale? Ya por último, para terminar, todo esto tiene diferentes tendencias. Ahora
se pretende que todo este trabajo, no todo, la gran mayoría la hagan los proveedores. Por eso les decía, hay que empezar a auditarlos, hay que empezar a exigirles. Ya no se vale que un proveedor te diga, clásico, es que a mí nunca me lo habían pedido. Bueno, pues yo sí te lo voy a pedir, porque ya lo tienes que hacer. Tú ya tienes que ejecutar pruebas y documentarlas, ¿vale? No nada más es ya te entregué el sistema y yo ya me voy. No, te tienes que involucrar. Compartir tu experiencia, tu sabiduría con nosotros y también agradecerles al público presente por estar con nosotros toda esta semana en la calidad. Han visto que hemos tenido charlas diversas de distintos temas, todos relacionados a temas de calidad. Y agradecerle también a los ponentes de forma pública, a todos los ponentes que hemos tenido durante toda la semana. Y no sin antes indicarles también que esta primera edición de la Semana de la Calidad es un momento histórico para Facto Qualitas.